Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora nos llegó la cita con el doctor Rafael Gotró, un eminente médico dominicano, gastroenterólogo, con quien vamos a hablar sobre la hepatitis C. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Encantado, don Alberto, un placer y un privilegio estar con tantas amables televidentes, y como siempre te pido tu permiso para elevar una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento y todos los hogares de la República Dominicana que siguen fervientemente este prestigioso canal de Telemicro. La hepatitis C, que el contagio es a través de una inyección o a través de, entre otras, ¿verdad? Y que crea muchos problemas para la ciudadanía, incluso hasta terror. Cuando se habla de la hepatitis C, eso es muerte segura. ¿Cuáles avances se han producido para atacar esta enfermedad? Fíjate, Alberto, hoy traigo noticias importantes, sobre todo para los pacientes que padecen de hepatitis C. En primer lugar, tal como te dije la vez anterior, el mes pasado, siempre me gusta refrescar la mente del órgano que se afecta. La hepatitis significa inflamación del hígado. Hígado, itis, inflamación. Okay. Hay varios tipos de hepatitis, pero la hepatitis C es una enfermedad aguda, en principio crónica, y que evoluciona lenta y progresivamente hacia una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma hasta el año 2017, cuando ocurre el milagro de su cura total, que te la voy a decir. Que se cura. Totalmente. Pero antes quiero hacerte las pinceladas de que el hígado es el gran laboratorio del organismo. El hígado tiene más de 500 funciones. Se encuentra en la parte derecha superior del hipocondrio derecho, por debajo del reborde costal. El hígado no se debe palpar en un examen normal que realiza un médico semiológicamente. Si el hígado baja por debajo del reborde costal y es palpable, se denomina una hepatomegalia y es un problema que hay que investigar cuál es la causa de la inflamación del hígado. Entonces, hepatitis significa inflamación del hígado. El hígado mide aproximadamente 26 centímetros de largo, 13 centímetros de altura y 8 centímetros de grosor. Tiene 4 lóbulos: el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Tiene más de 500 funciones, sintetiza proteína, produce bilis, sintetiza el colesterol. Es un órgano enormemente desintoxicante cuando las personas ingieren alcohol o sustancias tóxicas en condiciones normales. El hígado es ese gran laboratorio que las sintetiza y las hace inocuas para que no le haga daño al organismo. Entonces, ¿qué es la hepatitis y qué es la hepatitis C? La inflamación del hepatocito, que son las células que conversábamos la vez anterior, que forman, pero como es un tema tan largo, tenemos que ir para llevar la orientación correspondiente que tú gustas y que el pueblo dominicano espera cada vez que tenemos la oportunidad que Dios nos da de entrar a sus hogares. Entonces, la hepatitis C es un problema de salud pública mundial. La hepatitis C se ocurre aproximadamente en 71 millones de personas infectadas en todo el mundo al actual. Cifras últimas de la Organización Mundial de la Salud. La hepatitis C ocurre cuando el virus de la hepatitis C, que es un virus microscópico para el microscopio electrónico, no es visto por un microscopio normal. El virus de la hepatitis C mide de 38 a 50 namómetros. Un namómetro es la milésima parte de un milímetro. Quiere decir que es un órgano sumamente pequeño. Ahí tenemos el virus, como tú lo puedes ver, y ese virus, en la década del 70, ya se sabía que había un virus de hepatitis A, que tú la conoces, que es la hepatitis que le da a los niños, que es la hepatitis benigna, que no deja ninguna secuela en el hígado, y había una hepatitis B descubierta por el doctor Bloomberg, quien además realizó la vacuna también en la década del 80. Sin embargo, se comenzó a observar que había un virus que no era un virus de hepatitis A y que no era un virus de hepatitis B y que tenía mucho que ver con las transfusiones de sangre, como tú dijiste al principio del programa, con las inyecciones. ¿Tú te acuerdas que en la época que nosotros éramos jóvenes las jeringuillas se hervían? Y esas jeringuillas se pasaban de un paciente a otro. Ahí contaminó enorme cantidad de millones de personas en el mundo con esa técnica hasta que llegaron las jeringuillas desechables. No es sino hasta el 1992
cuando se cataloga por primera vez en el mundo que hay una hepatitis A, una hepatitis B, y que la que ellos llamaban, los científicos de aquella época, hepatitis no A, no B, era la hepatitis C. Esta hepatitis C se transmite fundamentalmente por medio de la sangre. Hasta el año 1992 no había controles en los bancos de sangre. Ya es muy difícil que una persona se contamine por una transfusión sanguínea porque se le hace todos los genotipos y todas las posibilidades de que esa sangre está apta para ser transfundida a una persona que la necesite. Pero antes de esto, lamentablemente, enorme cantidad de personas cayeron en esto. Entonces, Alberto, lo más importante que queremos dejarle a la gente que es un virus que causa una enfermedad aguda y una enfermedad crónica. La enfermedad aguda es cuando tenemos una injuria o hay un contacto directo con sangre humana, una contaminación de sangre, hasta por una herida abierta puede una persona sana contaminarse, y va a entrar, cuando el virus entra al organismo, en la primera etapa de la hepatitis C, que se denomina hepatitis C aguda. Esto tiene un periodo de incubación hasta de 6 meses después que el virus entró en el organismo. Una vez el virus entra en el organismo, desarrolla un proceso bastante confuso, muy parecido a una gripe. Malestar general, mialgias, que es dolor articular, artralgias, que es dolor en las coyunturas, orina oscura, a veces en casos muy esporádicos, ictericia, que es la coloración amarillenta en los ojos y en el piel, que produce escozor, y sensación de astenia o de cansancio. El paciente se siente cansancio. En un gran porcentaje de estos pacientes que entran en una hepatitis aguda, no hay en muchas ocasiones síntomas y pasa desapercibido. Esa hepatitis aguda, existe la suerte que en personas muy jóvenes, un 15% del virus que entra al organismo es rechazado, sobre todo en mujeres jóvenes, y esa persona fue una persona que se contaminó de hepatitis C y su mecanismo inmunológico lo rechaza, un 15%. 15%. Pero hay un 80% que lenta y progresivamente pasa a ser crónica, y es la hepatitis que nosotros queremos llevar a la conciencia del pueblo dominicano, que la hepatitis crónica avanza lenta y progresivamente hacia una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma o un daño total del hígado que conllevaba a un trasplante hepático. Entonces, cuando la hepatitis se cronifica, significa que en una forma lenta y asintomática, he tenido casos de pacientes que, sacando cálculos, contrajo la hepatitis C en el año 1981-82, cuando no se conocía, y ahora es que están teniendo síntomas, porque es silente. Ese es el gran reto que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y entonces existen varias, cuando se pudo aislar el virus, pudimos observar que el virus de la hepatitis C tenía en principio 6 genotipos, dependiendo de la situación geográfica de los diferentes países en el mundo. En África existían genotipos muy agresivos. Sin embargo, en los Estados Unidos, y no escapa República Dominicana, hay 6 genotipos que se fueron subdividiendo en A, B. Genotipo 1, genotipo B, genotipo 2A, 2B. Y recientemente se consiguió un 7º genotipo que apareció en el centro de África, que viene siendo el genotipo 7, y desgraciadamente Estados Unidos, la República Dominicana, el virus más agresivo de los genotipos que existen es el 1A, 1B, y es el que tenemos en República Dominicana. Usted dijo desde el principio que traía y nos dio la buena noticia de que la hepatitis C se cura. ¿Cómo se cura? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quién descubrió esto? Y si aquí en la República Dominicana tenemos esos aparatos o esa medicina para curar. Ya tú eres médico, ya tú haces la pregunta. Oye, de verdad que me siento muy complacido cuando estoy contigo, porque tú haces la pregunta exacta que se deben estar haciendo cientos de dominicanos en el hogar. Y el objetivo nuestro es traer esta orientación porque es una buena noticia. Pero es importante que conozcamos que hay 71 millones de afectados en todo el mundo, que todos los años, para que tú veas la importancia de este avance que estamos dando en el día de hoy, que todos los años mueren 400,000 personas por hepatitis C crónica en todo el mundo, que los genotipos más importantes y más agresivos hacia el hígado están en el país y están en los Estados Unidos, que es el genotipo 1A y el 1B,
y que la forma como se contamina este virus en sus diferentes genotipos es a través de contacto con sangre. Esto ha progresado muchísimo porque ya casi todos los bancos, todos los bancos de sangre del mundo, incluyendo nuestro país, se le hace la prueba del antígeno de superficie antes de transfundírselo a un paciente. Esa era una vía de contaminación muy elevada. Siempre hay sangre, fíjate que en todo lo que te voy a decir, como material de contacto, está la sangre de por medio. Las personas que están en insuficiencia renal crónica, que 2 o 3 veces por semana se tienen que hacer hemodiálisis. La hemodiálisis consiste en purificar tu sangre con la incapacidad que tiene el riñón de desintoxicarnos, y hay que sacar toda la sangre que va a una máquina, la purifica y vuelve otra vez. Esa manipulación de esa sangre es fundamental, de que muchos pacientes que están en hemodiálisis han contraído el virus de la hepatitis C. Lo mismo que los hemofílicos, que es una enfermedad genética hereditaria que produce hemorragias en los pacientes, que viene desde los zares de Rusia. El hijo del zar de Rusia tenía, cuando Rasputín tenía hemofilia, desde toda esa época ha estado siempre el virus, pero no se conocía. Otra forma es importante, las personas que injurian y esto es un llamado a la juventud, injurian su organismo con los famosos tatuajes, los piercings y todo tipo de orificios. Mucha gente que van a mi consulta y yo les digo el peligro que conllevan de contraer la hepatitis C, me dicen, doctor, pero yo vi cuando la persona que me tatuó abrió la aguja completamente limpia. Acuérdate que te dije que es un virus que mide namómetros, que es la milésima parte de 1 milímetro. Entonces, eso es correcto. En muchos casos, pues esa es una vía de contaminación si comparten las agujas, pero es cierto que la abren. Pero ¿qué pasa? Que en el tintero, donde mojan la tinta para tatuar el cuerpo, si tú tienes el virus o yo tengo el virus y me tatúo, me sacan mi aguja nueva, pero cada vez que me hacen una marca en mi cuerpo, mojan la aguja, la tinta no se cambia. Entonces esa es una vía de contaminación que hay que tener muy presente, de que el virus resiste aunque la aguja esté limpia, pero cada vez que tú la mojas e injurias el cuerpo, estás llevándolo ahí. De manera que es muy peligroso para los jóvenes. Yo no, honestamente, tú y yo pertenecemos ya a otra generación. Pero en la generación de nosotros, o sea, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, yo veo en Grandes Ligas ahorita que estaban dando las noticias, un pelotero tatuado que no se le ve el brazo, que tiene todo el brazo tatuado, un pitcher dominicano que estaba en las noticias que ustedes pasaron. Y eso es común en los jóvenes y es altísimamente peligroso y fue causa de muchas muertes por hepatitis C. Lo mismo que la colocación de piercing en el ombligo, en las orejas. Hay personas que se la ponen, mujeres que se la ponen hasta en los genitales, los famosos piercing. Entonces, los drogadictos que comparten agujas, que ahí cuando entran en el delirio, ellos no están pensando si la aguja es nueva o fea, sino simplemente se pinchan y se la pasan al otro. Eso es una vía de contaminación. Pero también la persona que inhala cocaína, recuerda que cuando inhala la cocaína es muy fuerte y va al cerebro. Recuerda que la persona siempre hace ese gesto cuando tú lo ves. Rompe los vasos capilares, el pitillo en el cual se ingiere el polvo, y entonces al romper los vasos capilares hay sangre en ese pitillo, yo se lo paso a mi compañero de al lado y ya esa persona, si yo tengo hepatitis C o tengo HIV o tengo hepatitis B, lo voy a contaminar. Eso es una vía importante. A nivel hospitalario, si no se existen las reglas necesarias de esterilización de los instrumentos, no que vamos a hacer una cesárea o un legrado, hay que tener mucho cuidado. Porque siempre en un legrado en una mujer es sacar sangre del útero, raspar el útero para que el útero vuelva a regenerarse. O sea, una mala práctica en el aspecto de no tener una buena higiene. El autoclave máximo es el que destruiría el virus. En odontología, ya en los Estados Unidos, hay, con el problema de la hepatitis C, ya con la cura quizás no tanto, y en los salones de belleza, los odontólogos estaban utilizando ya antes del milagro de la curabilidad instrumentos desechables, porque si tú eres un odontólogo y me haces un curetaje de limpieza de una boca, tú lo esterilizas, entre comillas, y viene otro paciente y ya tú lo estás contagiando. Entonces, es importante también una madre embarazada que tenga hepatitis C, se lo va a transmitir a su hijo por cadena directa de sangre. En la hepatitis C, óigase bien, pueblo dominicano, en la hepatitis C el sexo no es altamente preponderante de contaminación siempre y cuando usted no sea promiscuo.
Si usted es una persona que vive cambiando de parejas, es muy posible que usted contraiga el virus de la hepatitis C, porque aunque no hay el riesgo directo, como en la B o como en el HIV, pero por ejemplo en los homosexuales o en cualquier relación sexual en que haya envuelto sangre, que la mujer tenga la menstruación o que el hombre tenga una erosión en la penetración, si uno de los dos tiene hepatitis C, la va a contaminar al otro. Pero si tu pareja es una pareja estable, no es muy común en esta época, la gente aquí, en sentido general en el mundo, los jóvenes son muy promiscuos y cambian mucho de pareja, pero si lo va a hacer, protéjase con un preservativo que le garantiza que no va a caer en ese tipo de mala práctica. Entonces es importante, además, que tengamos pendiente de que, sin embargo, así como la madre puede transmitir la hepatitis C al niño a través de su sangre si está contaminada, ella en el momento del embarazo, sin embargo, en la leche materna no hay hepatitis C. Cuando no hay hepatitis C, que mucha gente le tiene miedo a la gente que tiene HIV, que hay una ley que los protege de que la gente los quita de los empleos, ponerle la mano, darle un abrazo, hasta besos, no hay ningún peligro de contaminación porque no hay sangre ni fluidos de por medio. Importantísimo también no compartir, si en su hogar hay una persona con hepatitis C, ni compartir cepillos, ni compartir navajas, que la mujer se rasura mucho y el hombre también, ahí se puede contaminar y ya vimos que no lo produce. Entonces, la parte más importante de que cuando todo esto ocurre, hay un gran silencio del organismo y el virus sigue mutándose en el cuerpo, produciendo fibrosis. Hablamos la vez anterior de la fibrosis, que es cuando la célula hepática pierde la capacidad de funcionar por donde pasa la sangre permanentemente, y entonces la fibrosis hepática va avanzando hacia F1, F2, F3, F4. ¿Cómo se cura la hepatitis C? Y si aquí en el país existe los mecanismos para hacerlo. Esa es una excelente pregunta, pero quería darte una pincelada de toda la importancia que tiene esto. Fíjate bien, entonces, hasta el año 2015, la hepatitis C se trataba a base de interferón pegilado, un medicamento que producían varios laboratorios de mucho prestigio, y ribavirina, que eran antivirales. Durante 48 meses, 12 por 5, 60, un año, había que inyectar 2 veces o una vez por semana el interferón y tomar la ribavirina. Esto era la cura de la hepatitis, entre comillas, porque de cada 100 personas tratadas, había 40 o 50 que el virus se iba, pero había 60 o 70 o 50 que eran respondedoras, y al cabo de 1 o 2 años después volvía el virus a renacer, lo que significaba que había que investigar para buscar una cura total de la hepatitis C. Además, esa terapia anterior, las personas que se la dieron en el país y que volvieron a tener el virus, esta terapia tenía una enorme cantidad de efectos secundarios. Por ejemplo, tenía los efectos secundarios de caída de pelo, depresión, pero el más importante de todo era que producía un trastorno de la coagulación, en el cual había un descenso dramático de las plaquetas. Hasta las plaquetas son normales, las plaquetas es lo que lleva el sistema coagulatorio. Tú te afeitas y te haces una pequeña herida afeitándote, y si tus plaquetas son las que se ocupan de tu coagulación y que tú ves que tú en 2, 3, 4 minutos esa sangre para. Pero si tu número de plaquetas baja, esa sangre no va a parar y va a seguir la hemorragia. Entonces las plaquetas normalmente en un hemograma son de 250.000 a 350.000 o 400.000 plaquetas. En ese tipo de tratamiento, las plaquetas bajaban hasta 80.000, 50.000, y había riesgo de que con una anemia, con una hemoglobina por debajo de 11, de 10, de 7, y una persona que tiene una hemoglobina en 7 corre el riesgo de hacer un infarto, porque es como una bomba de una cisterna que trata de llevar agua y se seca. Entonces, cuando no hay sangre suficiente, había riesgo de pérdida, y en muchos casos había que detener el tratamiento. Entonces, a partir del año 2015, comienzan las investigaciones y comienza la luz a verse clara de que por primera vez en el mundo aparecen antivirales que en vez de un año, en 3 meses, con una tableta al día, había una curabilidad de un 98 a un 100%. Yo te traigo aquí, como una primicia, que la gente lo vea, el medicamento está en el país, hay otro que se llama Arboni, pero el compuesto es sofosbuvir, que es un antiviral, compuesto con beltapasvir.
Este medicamento, como lo podemos ver si nos hacen el close-up, ya está en la República Dominicana. ¿Qué había en el principio? Que era un medicamento altísimamente caro, muy costoso. En Europa andaba por alrededor de 6.000 euros. El euro es por encima de esto. El costo de este medicamento actualmente, para una persona que lo quiera comprar, cuesta $15.000. Entonces, esto hizo que en principio había la cura, pero no había los medios necesarios para llegarle a la población, sobre todo que la población pobre, en las cárceles donde hay hacinamiento, las personas que viven muy apretadas, tenían el riesgo de contaminarse permanentemente. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno de la República Dominicana crea un programa denominado Alto Costo. Alto costo. El programa de alto costo, ayer estuvo el ministro de Salud Pública y creo que te habló de eso, es un medicamento para enfermedades catastróficas, mediante el cual el Estado proporciona, con la única condición, óigase bien, amable televidente, de que usted vaya a un gastroenterólogo, no de que yo llegué a Salud Pública o voy al Hospital Moscoso Puello, donde se da, o voy a Santiago del Cabral Ibáez, tengo hepatitis. No, usted tiene que ir a un gastroenterólogo, el gastroenterólogo tiene que especificar que usted tiene el virus, que usted tiene una carga viral, que usted tiene un genotipo, que a usted o se le hizo una biopsia o el adelanto superior, que no hay que pinchar el hígado, que es el FibroScan, mediante el cual a través de ondas se puede detectar el grado de fibrosis que tenga el hígado. Ese expediente completo, simplemente usted va a un médico de salud pública, uno de los departamentos que están aprobados por el ministerio, como es el Hospital Moscoso Puello, como es el Hospital Padre Villini, que ahora está en remodelación, pero está en el INCAR, como es el Hospital Cabral Ibáez, y con su diagnóstico usted obtiene, con una pastilla al día. Hay otro medicamento conjuntamente con esto que también se utiliza, que se llama el Arbone, que también es a base de antivirales y de sofosbuvir. Ahora, ¿cómo diagnosticamos que tú tienes hepatitis? ¿Cómo sabemos que tú tienes hepatitis? Esto, a partir del 1992, el objetivo fundamental de la Organización Mundial de la Salud es detectar los casos precoces de personas que pasen de una hepatitis aguda a una hepatitis crónica. Todo paciente que entra en hepatitis crónica es irreversible y lenta y progresivamente va rumbo a una cirrosis o a un hepatocarcinoma. Para esto hay pruebas de laboratorio, que es el anti-HCV, que es el antígeno de superficie, que si da positivo no significa que tu virus esté activo, porque hay muchas personas que lo rechazan, sobre todo mujeres jóvenes. El virus entra y el organismo tuyo, tu mecanismo inmunológico lo rechaza y no te da, pero es solamente un 15%. Hay un 70-80% que desarrollan el virus. Mundialmente usted hablaba de 71 millones de personas. Pero eran 160. 160. Pero en la República Dominicana hay un porcentaje de personas Nosotros afectadas. ayer precisamente recibí la visita de estas personas, que fue una bendición de Dios, que yo iba a hablar de esto y me facilitó el folleto para darme la noticia de que ya en vez del Arboni se está utilizando el Epclusa, ya como parte del medicamento de alto costo. Esto es gratuito, el costo privado es alrededor de $15.000, pero estamos hablando de la vida humana. Entonces, esto no llegaba, Alberto, sobre todo en Europa, que hay una enorme cantidad, y en Estados Unidos, por más que se quería un costo súper elevado, hasta que llega en el año 2017, y comienzan laboratorios a crear genéricos, lo que hace que el producto baje considerablemente y que llegue a una enorme cantidad de personas. A la fecha de hoy, de 71 millones de personas, se ha logrado que se ha logrado que 13 millones de personas estén ya en tratamiento y que se haya curado aproximadamente unos 5 millones de personas. La lucha y el reto de la Organización Mundial de la Salud, es para el 2030 lograr que el 80% de los portadores mundiales hayan sido detectados y que hayan sido curados, y que por lo menos el 60% de estos ya estén totalmente libres del virus. Hay ahora un riesgo importante que se te debe haber ocurrido la idea, y es que como es una enfermedad tan silente, hay una enorme cantidad de personas que tienen el virus permanentemente a través de la contaminación, que van siendo nuevos portadores. Objetivo de la Organización Mundial de la Salud, tratar de lograr que para el año 2030 esto haya desaparecido. El medicamento existe en el país, el medicamento
está al servicio de los dominicanos. Y tú me preguntabas finalmente de las estadísticas. Lamentablemente República Dominicana carece de estadísticas, a pesar de que tenemos una medicina de punta, pero fuera de la Asociación Dominicana de Cardiología, que detectó un estudio científico que hay un 36% de hipertensos, de cada 100 dominicanos, 36 somos hipertensos, porque yo soy hipertenso y no sé si tú, pero yo soy. Entonces, la hepatitis C, se están haciendo estudios, se va a iniciar un estudio en La Victoria, porque en el hacinamiento esto ocurre. Nosotros debemos andar entre un 0.9 a un 1% de la población portadora que ignora que tiene el virus. El llamado final es que toda persona que se vaya a hacer un procedimiento como una extracción bucal, cualquier tipo de cirugía, una cesárea, una mujer, cualquier tipo de cirugía de emergencia, se le debe hacer el antígeno de superficie, porque como es silente, el virus puede estar en el organismo y puede ser una sorpresa para cualquier persona. Eso es así. Y sobre todo el consejo a los jóvenes y a los deportistas. Lo de los tatuajes que no hay necesidad. De los tatuajes y de los piercings que no hay. Y que no es la aguja. Que tú la veas sacar. Si no es la tinta. La tinta se puede, el virus. Si yo tengo la hepatitis y me sacaron la aguja y me hicieron eso, cada vez que me mojan la aguja me están haciendo una injuria. Un último consejo a la población en torno a la hepatitis. Estamos hablando de un problema de salud pública a nivel mundial, importantísimo, que es una enfermedad en el cual, que yo te diría con toda autoridad, con mis años en la gastroenterología que pasan ya de 40, que para mí esta ha sido la revolución más importante de que una enfermedad tan mortal, tan silente y que ha causado tantas muertes, pues tenga una cura. Es el boom de lo que significa el avance de la medicina más importante. Esa pregunta me da la oportunidad de hacerle saber a las personas que hay 2.000 millones de personas afectadas del virus de la hepatitis B. Y eso es absurdo porque hay vacuna contra la hepatitis B. Que no hay vacuna contra la hepatitis C, ni se prevé una vacuna de la hepatitis C. Toda persona que sea afectada tiene en República Dominicana la respuesta que le da el Estado. Nada que ver con política, nada que ver con que si tú eres de tal. Esto es totalmente sin ningún tipo de discriminación. Eso es muy buena, ese programa de alto costo. En salud pública. No quiero terminar esta sesión sin reconocer y además de darle mis felicitaciones, porque ya el 28 de octubre recibe, 26 de octubre va a recibir el premio de la máximo galardón de la gastroenterología. ¿Va a ser dónde? ¿En Punta Cana? En el Convention Center del Barcelona Baro Palace. Que ojalá tenerte por allá, sería un honor para mí. Ojalá. Hola, muchísimas gracias al doctor Rafael Gautreau, y ustedes amigos televidentes también, ya tiene una gran orientación sobre lo que es la hepatitis C, que se cura. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia en el día de hoy. Ustedes amigos televidentes, concluimos ya aquí en Matinal. Laura Castellanos, Loreni Solano, también Percio Maldonado, Alberto Caminero, el doctor Rafael Gautreau estuvieron con ustedes en el día de hoy. Mantenga con toda la programación del grupo Telemicro.